Muy buenas noches, bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. Respaldo a polémico decreto de importaciones. Las empresas agremiadas en la Cámara Colombiana de la Confección avalaron la eliminación del arancel para la importación de hilos y materias primas para la industria textil. Esta noche el vocero de este sector, Guillermo Elías Criado, nos explica las razones de este apoyo a la norma que fue recientemente expedida. Llamado a quienes desean cambiarse de régimen pensional. Está abierta la posibilidad de pasarse de Colpensiones a un fondo privado o viceversa para aquellos que ya están cerca de pensionarse. Pero el tiempo está avanzando y muchos colombianos no han hecho ese trámite. Darío Rodríguez, gerente de canales de servicio de Colfondos, nos explicará cómo hacerlo. ¿Cómo garantizar la autosuficiencia energética? Campetrol, el gremio de las compañías de servicios petroleros, presentó hoy un paquete de medidas necesarias para que el país no se quede sin hidrocarburos. En Cartagena hablamos con Nelson Castañeda, presidente del gremio, sobre las propuestas lanzadas durante la cumbre de petróleo y gas. Y comenzamos esta emisión de Signo Pesos hablando de un decreto que ha desatado polémica entre varios sectores relacionados con la industria textilera del país. Se trata del decreto 1197 del Ministerio de Comercio que eliminó el arancel para un grupo de materias primas importadas. Saludo al doctor Guillermo Elías Criado, presidente de la Cámara Colombiana de la Confección. Doctor Criado, buenas noches, bienvenido a Signo Pesos. Hola, buenas noches, un cordial saludo para todos. Y bueno, aquí estamos para explicar de qué se trata esto, que veo que están exagerando en lo que han dicho. Están criticando con cifras mentirosas que no son solidarios con el sector productivo de Colombia. Bueno, vayamos por partes. Comencemos por explicar, doctor. Este decreto elimina el arancel de la importación. ¿Para cuántos productos, para cuántos insumos y qué tipo de insumos son esos que están beneficiados por la norma? Se elimina el arancel del 10% para las partidas arancelarias de varios tipos de hilos que no se producen en el país o que son de escaso abasto. Me explico, de cada $100 que compra Colombia de hilos, 95 son importados. Entonces estos aranceles del 10% estaban encareciendo la manufactura nacional, estaban encareciendo el producto hecho por manos colombianas, y estábamos perdiendo competitividad frente a los productos importados, como telas importadas que vienen creciendo a doble dígito los últimos años, como confecciones importadas que a pesar de que tienen un arancel del 40%, el comercio electrónico que ha impulsado a Temu, a Shein y a AliExpress le están haciendo mucho daño al sector manufacturero de Colombia, a las 142.000 empresas que estamos en el sistema moda. Y le pedimos a este gobierno que nos ayudara y el gobierno respondió positivamente para privilegiar el producto hecho por mano de obra colombiana. De eso se trata esta discusión. Bueno, pero entonces la norma no afecta a tantas empresas como se está diciendo, de que va a acabar con un montón de empresas del sector de las hilaturas y demás. En realidad serían entonces unas muy pocas empresas las afectadas y que tampoco dan abasto con todo lo que se requiere para el consumo de la industria que verdaderamente hace confecciones y textiles. O sea, no hay que olvidar que el principal eslabón del sector textil-confección, el que más empleo genera, es el sector de la confección y de los que tejemos tela. Las hilanderías que hay en Colombia, que las necesitamos y no queremos que desaparezcan, son dos que generan menos del 1% del empleo de toda la cadena. Entonces, aquí se trata de que algunos gremios y sindicatos quieren desinformar al país con cifras que no corresponden a la realidad, generando de esta forma un caos informativo y posible un pánico económico, porque lo que hay es un cartel de los hilos que deslegitimiza y están politizando esta medida que tiene un alto impacto positivo y es indiscutible de que si tenemos menores costos, pues vamos a ser más competitivos dentro de Colombia y en los mercados internacionales también, porque también están diciendo
que se van a perder los tratados de libre comercio porque no tenemos hilo, no, lo contrario. Vamos a necesitar más algodón, vamos a necesitar hilo, porque lo que tenemos es que ser mejores actores en las exportaciones para aprovechar el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, el Tratado de Libre Comercio con Mercosur y con Brasil y también con México, que esos acuerdos comerciales están desde el hilo, es decir, yard forward, que el hilo tiene que ser colombiano, con algodón colombiano, para poder disfrutar de el acceso preferencial al mercado americano. Me explico. Una camiseta que se va a exportar a Estados Unidos, si no es hecho con hilo colombiano, tiene que pagar un arancel que va entre el 25 y el 35%. Si a eso le sumas un 10% que puso el presidente Trump, pues es un 45% o un 35% mínimo. De manera que hay que hacer esa camiseta con hilo colombiano para no pagar esos aranceles. Entonces, no es cierto de que se van a acabar las hilanderías, tampoco es cierto que se van a destruir 8.000 empleos, como ha salido a decir algunos gremios por ahí, porque tampoco generan todos esos empleos, porque Fabricato no vende hilos, Lafayette no vende hilos, Matrix no vende hilos, ellos hacen el hilo para consumo propio, el resto del hilo, las 950 tejedurías que hay en Colombia y las 72.000 empresas, en su gran mayoría tenemos que trabajar con hilo importado. Tampoco entonces se acaban los cultivos de algodón, como también están diciendo algunos. Para nada, es que déjeme decirle lo siguiente. Según con algodón, aquí tengo la cifra, en el año 2024 se sembraron 10.618 hectáreas y en el año 24 la producción total de algodón de Colombia fueron 9.602 toneladas. Lo que sí vemos es que han venido en retroceso por falta de inversión, por falta de trabajar en encadenamientos productivos. Y a mediados de los años 70, Colombia tenía 400.000 hectáreas de algodón. Es lamentable ver que hoy tenemos 10.618 hectáreas y las proyecciones para el 2026 no son muy alentadoras. Entonces, queremos ayudar a los hilanderos, queremos ayudar a los algodoneros, pero no podemos permitir que por haber 2 hilanderías, el 95% del hilo restante tengamos que pagar aranceles, porque eso le está haciendo mucho daño a todo el ecosistema moda, porque está encareciendo el producto hecho en Colombia. Doctor, Entonces vamos a trabajar de la mano todos para que nos vaya bien a todos. doctor Criado, otra pregunta que se hacen mucho las personas al escuchar esta polémica es, bueno, primero si el decreto ya empezó a regir y en segundo lugar, ¿qué efecto puede tener para las confecciones que se producen en el país y se consumen también aquí en el país? Bueno, el primero es que va a tener un impacto positivo en el producto hecho en Colombia, porque al bajar los costos, pues bajan el precio también de las prendas de vestir hechas en Colombia. Pero también va a ganar el empleo, pero también va a ganar el fisco nacional, porque con este cero arancel para estas materias primas, pues ya no es negocio traer de contrabando, que había mucho contrabando también en hilos, y también el contrabando técnico o el cambio de origen, porque habían empresarios o tejedores informales que compraban hilo en la India, lo tejían en Perú y ese hilo entraba a Colombia con cero arancel. Entonces aquí gana el fisco nacional también, porque invita a la formalización, porque ya no es negocio, pierde el interés de traer hilo de contrabando. Y va a ganar la formalización también, de manera que yo creo que sin lugar a dudas, si generamos más empleo, si hay mayor competitividad en el producto hecho en Colombia, pues gana el empleo, gana el fisco nacional, vamos a generar más crecimiento económico y si hay crecimiento económico, pues gana el país. De eso se trata esta discusión. Yo creo que no podemos sacrificar el bienestar de 142.000 empresas por mantener un oligopolio de 2 empresas que venden algodón en Colombia, que venden hilo en Colombia. Pues qué bueno tener ya en perspectiva entonces, doctor, los alcances de este decreto que ciertamente ha generado muchas versiones encontradas en el país en los últimos días. Doctor Criado, muchísimas gracias por estar aquí en Signo Pesos y explicar la norma, muy amable. Bueno, cordial saludo para todos. Para usted Gracias. también. Gracias, doctor Guillermo Criado, de la Cámara Colombiana de la Confección.
Hacemos una breve pausa, pero cuando regresemos, espere noticias desde la cumbre de petróleo y gas que se desarrolla en Cartagena. Ya nos vemos. Gracias por mantenerse conectado con Signo Pesos. Trasladarse de un régimen pensional a otro es ahora muy fácil, inclusive para quienes ya están cerca de la pensión, y eso gracias a una norma que abrió esta oportunidad, la cual sin embargo no ha sido bien aprovechada por todos los potenciales beneficiarios. Para hablar del tema, saludo al doctor Darío Rodríguez, gerente de canales de servicio de Colfondos. Doctor, muy buenas noches, bienvenido a Signo Pesos. Henry, muy buenas noches. Bueno, entiendo que la oportunidad de traslado o la ventana de traslado, como otros la llaman, surgió de esta norma, la reforma pensional que aprobó a mediados del año pasado el Congreso de la República. Así es, este es un mecanismo que tenemos vigente desde la ley 2381 y esto le permite a los afiliados que incluso están a menos de 10 años de la edad pensional para tomar la decisión de trasladarse de un fondo privado hacia Colpensiones o viceversa. Recordemos que en Ley 100 había una restricción y es tomar la decisión antes de los 10 años. Esta es una gran oportunidad para todos los colombianos que están próximos a jubilarse. Exacto, y es que habíamos escuchado a través de las noticias, aquí mismo en Signo Pesos hablamos muchas veces de eso, que cuando una persona quería, por ejemplo, trasladarse y estando ya cerca de la pensión, por ejemplo, de Colpensiones a Porvenir o a Protección o a Escandia o a Colfondos o viceversa, tenían que conseguir abogado, presentar demanda y muchos llevaban años en esa pelea y no lo habían logrado. La norma, esa ventana que creó la reforma pensional, lo que acaba es justamente con esas demandas. Así es, realmente eso es un proceso demasiado sencillo para las personas que tienen menos de 10 años para pensionarse, las mujeres que tienen más de 750 semanas y tienen menos de 10 años. En el caso de los hombres, más de 900 semanas. Lo único que tienen que hacer es utilizar los mecanismos, tomar la doble asesoría, tanto en Colfondos o en las AFPs como en Colpensiones, y hacer la solicitud de traslado de una manera muy fácil, sin ningún intermediario. Yo entiendo, doctor, que son cerca de 900.000 personas las que potencialmente podrían verse beneficiadas. Es así, y ahí están incluidas tanto los que quisieran trasladarse de Colpensiones hacia un fondo privado como los que quisieran, estando en una AFP, pasarse a Colpensiones. Así es, todas las personas que pueden tener menos de 10 años en este momento, que cumplan estos requisitos de más de 750 semanas en el caso de las mujeres y más de 900 semanas en el caso de los hombres, pueden tomar este beneficio y hacerlo inmediatamente. Aquí la clave de todo, doctor, es la fecha, porque entiendo que eso dio un plazo para que se pudiera cumplir con ese traslado. ¿Cuál es ese plazo? ¿Cuándo se acaba el plazo? Para que la gente lo tenga muy claro y haga esa vuelta cuanto antes. Claro que sí, mira, lo que define la ley es que tenemos plazo hasta el 16 de julio del 2026. Sin embargo, nuestra invitación para todos los afiliados es que tomen la decisión lo más pronto. Es un proceso muy rápido que pueden hacer en cuestión de días o el mismo día pudieran tomar la decisión, pero hacerlo antes del 16 de julio del 2026. Y uno debería empezar, si uno está dentro de esas condiciones y quiere hacer el traslado, ¿la doble asesoría se empieza a hacer por Colpensiones o por el fondo privado o indistintamente? No hay ningún orden prioritario para hacerlo. Puede hacer la asesoría en el fondo privado, en Colfondos, en cualquiera de las AFPs y posteriormente en Colpensiones. Lo importante de todo esto es tomar la decisión y hacer la solicitud del traslado, no solo la doble asesoría. Doctor, ¿cuántos, colombianos eventualmente ya han hecho ese traslado? ¿Se sabe entre todos los fondos de pensiones y colpensiones cuántos finalmente al amparo de esa norma han logrado ese traslado? No, hay miles de colombianos que ya han aprovechado esta oportunidad. Recordemos que esto está ya prácticamente desde hace un año, pero lo importante es que nos quedan tan solo 7 meses de recorrido y todavía tenemos miles de colombianos que no han aprovechado esta oportunidad. Entonces, lo importante es hacerlo cuanto antes, no esperar hasta el 16 de julio, sino hacerlo desde este momento con toda la información que puedan facilitarle su decisión. Si alguien ya tenía, como dijimos al comienzo, una demanda en curso para poder lograr ese traslado, esa demanda pues ya no se necesita o hay que esperar a que el juez falle o cómo se maneja ahí cuando ya había una demanda de por medio. Mira, en este caso es muy sencillo, esto facilita y no requiere ningún intermediario. Lo que puede hacer el afiliado es desistir de su demanda,
realizar el proceso, sí es necesario hacer la doble asesoría, tanto en el fondo privado como en Colpensiones, y hacer la solicitud sin ningún intermediario. Entonces esto les va a facilitar el proceso, va a ahorrar muchísimo tiempo y dinero. Hay casos en que eventualmente, estando en estas condiciones, nieguen esa posibilidad del traslado o en general a todo el mundo se la aprueban. Lo importante para que no haya ningún rechazo es que cumplan los requisitos, es decir, más de 750 semanas las mujeres, más de 900 semanas los hombres, que no tengan ninguna definición pensional previamente y que no hayan solicitado ninguna devolución de saldos. Al cumplir esto y tener la doble asesoría, podrá solicitar su traslado sin ningún inconveniente. ¿Qué pasa, doctor, si como somos colombianos y muchos dejamos todo para última hora, eventualmente llega el plazo y la gente que no ha hecho, digamos, el traslado, tienen algún chance o ya una vez se vence ese plazo ya no hay, como dicen, tutía que valga? Ya no hay oportunidad. El máximo plazo que tenemos para tomar esta decisión y hacer la solicitud es el 16 de julio del 2026. Pero lo importante es hacerlo de una vez, estamos a unos meses. Esto es un proceso muy rápido, los invitamos a que tomen la doble asesoría rápidamente, hagan la solicitud de su traslado en el régimen que más les convenga. A eso iba, justamente, y esa es mi última pregunta. ¿Habrá gente que le convenga, estando en Colpensiones, pasarse para un fondo privado, pero quizás también hay casos en que estando en un fondo privado les convenga regresarse a Colpensiones? Así es. Y para eso es la doble asesoría. La doble asesoría es ese proceso en donde un personal profesional experto le va a brindar toda la información y le va a mostrar cuáles son las condiciones en este momento, si se pensiona en Colpensiones o si se pensiona en un fondo privado de pensiones, para que la persona pueda tomar la mejor decisión. Ahí le van a presentar las opciones, las alternativas, y posterior a eso ya podrá tomar la decisión. Pues doctor Darío Rodríguez, nos queda muy claro entonces ya el alcance de la norma y cómo es que funciona todo esto. Veo que es muy sencillo. Ojalá entonces ahora la gente atienda a este llamado que hacen ustedes para que lo hagan con suficiente tiempo, con antelación, sin esperar de pronto al riesgo de que se venza ese plazo de la oportunidad. Muchas gracias por estar aquí en Signo Pesos, doctor Darío Rodríguez. Muchísimas gracias. Invitamos a todos los colombianos a que tomen su decisión rápidamente. Sí, señor. Muchísimas gracias. Muy amable. Y vamos a hablar de otro tema, porque se desarrolla en Cartagena la Cumbre de Petróleo y Gas 2025, donde voceros de la industria de los hidrocarburos analizan los retos para que el país pueda mantener su autosuficiencia petrolera. Laura Rojas está allí cubriendo este congreso y habló con Nelson Castañeda, presidente de Campetrol, sobre las medidas que hay que adoptar para cumplir con este propósito. Arrancó una nueva versión de la cumbre petrolera aquí en Cartagena y en medio de esa polémica de lo que ha podido pasar sobre el abastecimiento de gas y también de petróleo en el país, y qué mejor para conversar sobre esos temas con el presidente de Campetrol, gremio del sector y que ha estado al frente pues de esos temas tan importantes. En el primer día, presidente, se habló sobre el abastecimiento de gas y lo que puede pasar a futuro, que el próximo año el aumento de la importación sería el 25%. ¿Usted cómo ve este panorama? Laura, es un reto interesante de país. Tenemos que tomar decisiones para que esa importación sea la mínima posible, para afectar lo menos posible los bolsillos de los ciudadanos. Estamos todos convencidos de que tenemos que procurar que los proyectos descubiertos de petróleo y gas se puedan desarrollar en tiempo, como el proyecto Sirius, que necesitamos que sea un proyecto de interés nacional estratégico para que ese proyecto que tiene el horizonte de entrada en producción en el 2030 podamos acelerarlo y que la importación de combustible, de gas, sea la mínima posible para que no afecte el bolsillo de los colombianos. Usted decía que el próximo año el aumento de la importación sería el 25%, en 2030 del 50%. Con esas cuentas, si este año la facturación subió 10%, ¿qué le puede esperar a los colombianos si es que estos proyectos no entran? Tenemos que tener la clara realidad de que los próximos 5 años vamos a importar gas y eso nos va a afectar a todos los colombianos en la facturación de nuestros servicios públicos domiciliarios. Por eso tenemos que rodear los proyectos de interés nacional estratégicos como
el proyecto Sirius, y eso puede generar un incremento entre el 30 y el 40% de la facturación, y nos preocupa para los que tienen menos ingresos, que les va a impactar su canasta familiar en forma considerable. Bueno, difícil. Hay varios proyectos que van andando, van ahí para poder generar gas. Usted lo acaba de decir, Sirius. Pero además de eso también se habla de unos proyectos para construir la regasificadora. Hay hay una discusión de lo que puede pasar, si es en el Pacífico, si es en Ballenas, que es en el Mar Caribe colombiano, o si es en Coveñas. Hay que decirlo abiertamente porque Ecopetrol ha dicho o le ha hecho más barra a Coveñas. Pero en el caso del Ministerio de Minas y Energía ha hablado de Ballenas, incluso TGI pues sería quien en parte lo va a construir. Sobre la mesa, ¿qué conviene más, presidente? Porque es que puede ser que le compita con los otros proyectos. No, nosotros creemos que todos los proyectos son bienvenidos porque eso genera el plan B, el plan C. Como hace 10 años el proyecto SPED no lo veíamos en el horizonte y ahora lo estamos usando como la gran salvación para la seguridad energética del país. Hoy en día estamos importando 170 millones de pies cúbicos de gas diarios y eso es porque hace 10 años tomamos como país una decisión de autorizar la planta de gasificadora de Cartagena. Si es viable la de Ballenas, la de Coveñas, la del Pacífico, bienvenidas, porque vamos a tener la posibilidad de tener más fuentes de seguir alimentando el país con un gas que es necesario. La energía y el gas son los elementos que hacen que el país se desarrolle. Bueno, presidente, también qué está pasando con la generación de petróleo, con la producción de petróleo en el país. ¿Cómo está este sector que ustedes incluso han manifestado que se necesita el petróleo para esa transición energética? Que todas las tecnologías son bienvenidas. El petróleo y el gas van a financiar la transición energética que tanto queremos los colombianos y que queremos hacerla de una forma ordenada, con los recursos que genera este sector. Y en producción estamos en 747.000 barriles promedio día, año, y en gas estamos en 808 millones de pies cúbicos. En petróleo se ha mantenido por esos mismos niveles por la actividad que se está haciendo en campos donde hay campañas de perforación y desarrollo. Tenemos que seguir estimulando que los proyectos en el territorio se sigan dando para generar empleo y encadenamientos productivos en las regiones. Bueno, hablemos sobre los cuellos de botella, que muchas veces son las consultas previas y que también ustedes le piden la mano al Gobierno Nacional que los ayude, por ejemplo, también con los permisos de la ANLA para todos los proyectos. ¿Cómo ve usted ese camino también para ir de la mano con las comunidades, que es muy necesario, pero también la generación de los proyectos porque se pueden quedar? Sí, ese es un cuello de botella, lo tocas muy claro. Este año hemos perdido 10.000 barriles diarios de producción por más de 2.000 paros y bloqueos que se han dado en el territorio. Tenemos 52 atentados a los oleoductos que nos ha generado que los barriles salgan por un sistema mucho más costoso. Esto es un tema en los cuales tenemos que trabajar juntos para anticiparnos y poder generar el diálogo que se necesita en las regiones para que estos temas no se sigan repitiendo. Estamos convencidos de que los recursos que genera esta industria no solamente van a cerrar la brecha de las diferencias sociales que tenemos en el país, sino que va a generar el bienestar que todos los colombianos necesitamos. Presidente, ahora los hurtos, porque una cosa pues es también estas manifestaciones que afectan la producción, pero los hurtos también están afectando la generación y que además de eso es un tema complicado sobre orden público. ¿Qué están haciendo para atacar precisamente pues este mal? Sí, tenemos que seguir trabajando en forma coordinada con las autoridades, haciendo las denuncias correspondientes, invitando a que se judicialice y se tomen de medidas en la Fiscalía y en la justicia colombiana para que estos temas no se sigan repitiendo, porque financian además en las regiones la producción de estupefacientes y, lógicamente, los grupos armados. Estamos convencidos de que tenemos que seguir trabajando para que estas situaciones no se sigan presentando en el país en conjunto, gobierno, industria y territorio, para salir y seguir creciendo. Dos preguntas básicas, rápidas, para que todas las personas que nos están viendo pues les quede claro. En este caso, ¿habría desabastecimiento de gas y también apagón energético? No, el desabastecimiento de gas el abastecimiento del gas está asegurado porque tenemos la infraestructura en estos años disponibles. Tenemos el apagón, pudiese ser el apagón financiero, porque no se les está
generando los recursos a las comercializadoras y distribuidoras para que puedan cumplir con sus compromisos. Pero el gas lo vamos a traer de cualquier otra parte del mundo para que el país tenga ese servicio vital para que la economía se siga moviendo. Perfecto, presidente. Muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio y dejar claros estos temas tan importantes que se desemboca o puede traducir en los servicios públicos del país. Muchas gracias, Laura, por el interés en esta industria. Gracias a Laura y al doctor Castañeda. Y antes de despedirnos, los dejo con este dato. El portal World Data publicó estos datos interesantes sobre la altura promedio de una mujer adulta en diferentes países del mundo. En Países Bajos, por ejemplo, es de 1,70, en Serbia 1,68, en Ucrania 1,66, en Grecia 1,65, en Colombia 1,58 m es el promedio y en México, aún más bajitas, 1,57. Y así terminamos por hoy. Los esperamos mañana con una nueva emisión y toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Feliz noche para todos.